Cuando regresé de la guerra, mi familia exclamó, ¿sobreviviste? Puse mi gorro militar en el mostrador, confundido. Sí, debía haber regresado a casa hace meses. Mi madre se tambaleó hacia atrás y agarró el marco de la puerta. Mi padre tomó la mano de mi hermana mientras su cara se puso blanca fantasma. Miré a los ojos a cada uno de ellos, y fue entonces cuando lo vi. Decepción, clara como el día. Siempre me habían visto como el pesar de la familia, pero esperaba que el despliegue cambiara eso. Estaba a punto de sorprenderlos con mi ascenso y 300.000 euros cuando mi padre interrumpió. Hijo, tal vez deberías extender tu despliegue. De repente, todas las cabezas de mi familia se giraron en anticipación de mi respuesta. No puedo. Estuve expuesto al pozo de quema, y me dio una forma rara de cáncer. Solo me quedan 8 meses de vida. Tan pronto como la mentira salió de mis labios, observé su reacción como un halcón. Por una fracción de segundo, atrapé la sonrisa en cada uno de sus rostros. «Eso es tan triste», gritó mi hermana, enterrando su cara en sus manos. «Al menos deberían pagar buenos beneficios de muerte», dijo mi madre, frotando mi brazo. «Creo que dan 400.000 euros a familias dolientes». Esa noche, fingí dormir en el sofá. Desde la cocina, escuché a mamá, papá, Celia y su novio Marcos hablando. «Su seguro paga 400.000 cuando muere», dijo mamá. «Marcos, finalmente puedes empezar tu negocio», agregó Celia. «La boda de Celia será completamente financiada», respondió Marcos. Sonreí silenciosamente. Verás, había escuchado docenas de historias de terror en el ejército y sabía que la mejor venganza era alimentar sus delirios y dejarlos destruirse a sí mismos. En los días siguientes, interpreté mi papel perfectamente. Me tambaleaba contra las paredes. Tosía sangre en pañuelos. Cuando Marcos mencionó querer una camioneta nueva, me aseguré de jadear. Ojalá pudiera ayudar. Fue entonces cuando los ojos de papá se iluminaron. «De hecho, hijo, ¿podrías firmar algo para nosotros? Solo papeles familiares». Fingí que mis manos estaban demasiado débiles para leer correctamente, pero era un préstamo de 100.000 euros contra mi póliza de seguro de vida. Lo que sea que ayude a la familia, papá. Lo que no se dieron cuenta fue que acababan de cometer un crimen federal. El juego real comenzó cuando Marcos renunció a su trabajo. Entró cargando una caja de cartón de su oficina. «¿Para qué trabajar cuando seremos ricos en 5 meses?» anunció, sin saber que yo estaba en casa. Escuché mientras reproducía la llamada telefónica con su jefe. «Holgazán inútil. Ni siquiera te molestaste en revisar mi currículum y falsifiqué la mitad de mi título y certificaciones». «Marcos», Celia fingió regañar, riéndose como una maníaca. Unas noches después en la cena, decidí torcer el cuchillo. «Saben», dije casualmente, empujando comida en mi plato. «El doctor dijo algo extraño hoy. Mi conteo de glóbulos blancos está mejorando. Dijo que el cáncer podría no ser tan agresivo como pensábamos». El tenedor de Celia se estrelló en su plato. «¿Qué?», se aclaró la garganta, forzando una sonrisa. «Quiero decir, los doctores pueden estar equivocados. No nos hagamos falsas esperanzas». «Sí», Marcos agregó rápidamente. «La falsa esperanza es cruel. Deberíamos prepararnos para lo peor». Asentí lentamente, pero en el fondo de mi mente, pensé en cómo ya había gastado mi bono de 300.000 euros, el Mercedes AMG en almacenamiento, el ático del centro ya amueblado. Todos los días, pensaban que estaba en tratamiento. Estaba viviendo mi vida real. Casi me hizo sentir culpable hasta que llegó el momento de planear el funeral. Mamá sacó una carpeta literal. «Hemos elegido tu ataúd», dijo, mostrándome la opción más barata. «Y Celia dará tu elogio fúnebre. Le dijimos a la funeraria que el pago completo viene del seguro de vida», explicó papá. También había cobrado toda su jubilación con una penalidad del 40%, perdiendo los 80.000 euros que había ahorrado durante 30 años. «Pensamiento inteligente», jadeé. Celia había abandonado la universidad en su último semestre, perdiendo su título y 60.000 euros en matrícula. Mi madre había roto el contrato de alquiler, debiendo 15.000 euros en multas, y le dijo al propietario que la demandara porque pronto sería rica. Esa noche, los escuché en una llamada en conferencia con una voz que no reconocí. «Necesitamos otros 100.000», estaba diciendo papá. «El seguro paga en 2 meses máximo. ¿Entiendes lo que pasa si no pagan?» El acento era fuerte, y había música de casino de fondo. «Tendremos su dinero», prometió Marcos. «Sus órganos están fallando». Mi vida había sido reducida a garantía. A la mañana siguiente, mamá me entregó un café con manos temblorosas. Sabía amargo. Mal. Fingí beberlo mientras ella observaba. Luego lo tiré después. El residuo en el fondo se veía granulado. Estaban tratando de acelerar las cosas. A la mañana siguiente, programé una reunión familiar para el domingo, diciendo que los doctores querían discutir opciones de cuidados paliativos. Prácticamente celebraron. No tenían idea de que el funeral que habían planeado no era mío, era de ellos. Permanecí en ese sofá durante horas, mirando al techo y repasando cada palabra de la cocina. La forma en que mamá calculó el pago del seguro como si estuviera comprando comestibles, como Marcos mapeó sus planes de negocio, usando mi muerte como capital inicial. Celia riéndose sobre fondos para la boda, mientras yo supuestamente me pudría de cáncer en la habitación de al lado. Cuando la luz de la mañana comenzó a filtrarse a través de las cortinas, supe que no podía simplemente empacar mis maletas y desaparecer. Habían cometido crímenes, delitos federales reales, y si me iba, solo encontrarían otra víctima, o seguirían cayendo en peores decisiones. Pero también sabía que necesitaba ser inteligente sobre esto.
no emocional. Tristán siempre decía que la diferencia entre un buen soldado y uno muerto era saber cuándo pedir refuerzos. Agarré mi teléfono y salí al porche trasero, marcando su número antes de poder convencerme de no hacerlo. Respondió al segundo timbrazo, su voz áspera por el sueño, pero instantáneamente alerta cuando dije que necesitaba ayuda. Le conté todo de una vez: el diagnóstico falso de cáncer, el fraude del seguro, el préstamo contra mi póliza, la forma en que celebraron mi muerte inminente. No me interrumpió ni una vez, solo escuchó toda la historia, y cuando terminé, hubo un largo silencio antes de que hablara. Documenta todo, dijo. Cada conversación, cada texto, cada papel que te hagan firmar. Mantén la calma, no les dejes ver que los tienes descubiertos. Y por el amor de Dios, no hagas nada que te haga tan malo como ellos. Su voz tenía esa misma calidad estable del extranjero, el tono que me mantuvo tranquilo durante los peores tiroteos. Pasé el resto de la mañana en la biblioteca 2 pueblos más allá, creando una cuenta de almacenamiento en la nube segura, bajo un correo electrónico que ellos no conocían. Subí todas las grabaciones que había hecho hasta ahora. El audio de la cocina donde dividieron mis beneficios de muerte. El video de Marcos presumiendo sobre sus credenciales falsas. Capturas de pantalla de mensajes de texto donde Celia hablaba sobre lugares para bodas. Creé carpetas para cada miembro de la familia y agregué marcas de tiempo y notas de contexto para todo, asegurándome de que un fiscal pudiera seguir la línea de tiempo sin huecos. La bibliotecaria me miró raro cuando pregunté sobre su política de privacidad para computadoras públicas, pero solo sonreí y dije que estaba trabajando en un proyecto de investigación. Para cuando regresé a la casa alrededor de la 1 de la tarde, sentí que tenía algo de control de vuelta, como si no fuera solo una víctima esperando que terminaran conmigo. Papá estaba esperando en la cocina con más papeles extendidos sobre la mesa, sus lentes de lectura colgando de su nariz como si estuviera haciendo algo legítimo en lugar de conspirar. Me hizo señas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y explicó que necesitaba que firmara un poder médico, solo cosas estándar para alguien en mi condición. Saqué mi teléfono como si estuviera revisando mensajes, pero en realidad comencé a grabar video, angulándolo para que la cámara captara a ambos y los documentos. Mis manos temblaron un poco mientras tomaba la pluma, pero hice que pareciera debilidad por mi enfermedad falsa en lugar de rabia. Papá explicó que el formulario les permitiría tomar decisiones de atención médica si no podía comunicarme cerca del final. Su voz tan cariñosa y paternal que casi creí que lo decía en serio. Observé su cara mientras firmaba. Vi el pequeño destello de satisfacción que trató de ocultar, la forma en que sus hombros se relajaron una vez que mi firma estuvo en la página. Me palmeó el brazo y dijo que estaba orgulloso de lo valiente que estaba siendo. Luego archivó cuidadosamente el documento en una carpeta etiquetada con mi nombre. Esa noche, escuché voces desde el garaje y me acerqué a la puerta, presionando mi oído contra la madera. Marcos estaba al teléfono con alguien, su voz fuerte y jactanciosa, de esa manera que se ponen las personas borrachas cuando creen que están siendo inteligentes. Estaba hablando sobre la nueva camioneta que ya había elegido, riéndose sobre cómo le dijo a su jefe dónde meterse su trabajo, porque el hermano de su novia estaba a punto de hacerlos ricos a todos. La peor parte fue lo que vino después, cuando dijo que el idiota ni siquiera sabía que habían estado planeando esto durante meses, que habían hablado de ello antes de que yo llegara a casa del despliegue. Mi estómago se revolvió cuando me di cuenta de que esto no era codicia oportunista, era premeditado. Habían estado esperando que muriera en el extranjero, y cuando sobreviví, simplemente ajustaron su cronología. Me alejé de la puerta antes de que pudiera escucharme y fui a mi habitación, sentándome en la cama y tratando de procesar lo que acababa de aprender. A la mañana siguiente, decidí probarlos para ver qué tan comprometidos estaban con esta línea de tiempo de mi muerte. En el desayuno, mencioné casualmente que mi doctor dijo algo extraño ayer, que mis últimos análisis de sangre mostraron mejora en mi conteo de glóbulos blancos. Observé la taza de café de mamá congelarse a medio camino de sus labios. Vi el destello de pánico cruzar su cara antes de forzarla en preocupación. Dejó la taza cuidadosamente y dijo: «Los doctores podrían estar equivocados. Esa falsa esperanza es lo más cruel, y no deberías hacerte expectativas». Celia se unió rápidamente, acordando que debía prepararme para lo peor, en lugar de contar con algún milagro que probablemente no sucedería. Su entusiasmo por mantenerme muriendo era tan obvio que habría sido divertido si no fuera aterrador. Más tarde esa tarde, encontré la carpeta de planificación de funeral de mamá, abierta en la mesa de la cocina, como si hubiera estado revisándola, y se distrajo. Hojeé las páginas y sentí mi mandíbula tensarse con cada nuevo detalle. Había elegido la opción de ataúd absolutamente más barata, el tipo que es básicamente madera prensada con una chapa delgada. La funeraria que había elegido anunciaba paquetes económicos para familias con ingresos fijos. Había una nota escrita a mano en su caligrafía cuidadosa sobre cómo el seguro de vida pagaría directamente a la funeraria para que no tuvieran que adelantar dinero ellos mismos. Incluso había calculado cuánto les quedaría después de los costos del funeral, con columnas ordenadas, mostrando la división entre ella, papá y Celia. Esa noche, estaba en el baño cepillándome los dientes cuando escuché voces en la sala. Alguien en altavoz con un acento que no pude identificar. Abrí la puerta un poco y escuché a papá hablando sobre necesitar más tiempo, sobre cómo el seguro pagaría en 2 meses máximo. La voz en el teléfono era gruesa y áspera, tal vez de Europa del Este, preguntando cuándo tendrían el resto del pago. Había ruido de casino de fondo,
máquinas tragamonedas y sonidos de multitud. Y la voz dijo algo sobre entender lo que pasa si no pagan. Papá prometió que tendrían el dinero, su voz temblando de una manera que nunca había escuchado antes. Marcos intervino diciendo que mis órganos estaban fallando, que no sería mucho más tiempo, y me di cuenta de que papá había prestado de alguien mucho más peligroso que un banco. A la mañana siguiente, mamá hizo algo que nunca había hecho en todo el tiempo que había estado en casa. Me hizo café y me lo trajo al sofá. Se quedó allí mientras tomé el primer sorbo, observando mi cara con una intensidad que activó todas las alarmas en mi cabeza. El café sabía mal, amargo de una manera que no tenía nada que ver con cómo estaba preparado. Fingí beberlo mientras ella estaba allí, haciendo pequeñas conversaciones sobre el clima y preguntando cómo había dormido. En el segundo que salió de la habitación, me levanté y vertí toda la taza por el fregadero de la cocina, enjuagándola cuidadosamente. En el fondo de la taza había un residuo granulado que definitivamente no eran pozos de café, algo que solo se había disuelto parcialmente. Tomé una foto con mi teléfono. Luego usé una bolsa de plástico para recoger parte del residuo antes de lavar la taza. Mis manos estaban temblando mientras sellé la bolsa y la escondí en mi habitación. Agarré mi teléfono y le envié un mensaje a Tristán, mis dedos torpes en la pantalla. Le dije que pensaba que estaban tratando de acelerar las cosas, que mamá había puesto algo en mi café esa mañana. Su respuesta regresó en segundos, todo en mayúsculas diciéndome que saliera de esa casa ahora mismo y llamara a la policía, pero le respondí que necesitaba ver esto hasta el final, necesitaba que se incriminaran completamente, para que no hubiera forma de que pudieran salirse con la suya cuando todo esto se viniera abajo. Esa tarde, conduje a la biblioteca pública 3 pueblos más allá donde nadie me reconocería. Encontré un rincón tranquilo en la sección de referencia legal y comencé a sacar libros sobre derecho penal. Los estatutos de fraude de seguro eran claros como el cristal. Lo que papá hizo al tomar ese préstamo contra mi póliza usando acceso falsificado a mi cuenta era un crimen federal que llevaba de 5 a 10 años. El intento de envenenamiento caía bajo asalto agravado en nuestro estado, procesable, incluso si la víctima no había ingerido realmente la dosis completa. Lo que realmente captó mi atención fue la sección de conspiración. Todos los que sabían sobre el plan y participaron de cualquier manera podrían ser acusados como co-conspiradores, lo que significaba que mamá, papá, Celia y Marcos podrían estar enfrentando tiempo serio. Tomé fotos de las páginas relevantes con mi teléfono y hice notas sobre qué estatutos aplicaban a qué acciones. Para cuando salí de la biblioteca, tenía una imagen clara de cuántos problemas se habían creado para sí mismos. A la mañana siguiente, conduje a una ferretería a 2 pueblos en la dirección opuesta. Compré 3 pequeños dispositivos de grabación que parecían objetos cotidianos normales. Uno era una pluma que realmente escribía, pero tenía un micrófono y tarjeta de memoria adentro. Otro era un cargador de teléfono que se enchufaba a la pared y grababa todo dentro de 15 pies. El tercero era un pequeño reloj de escritorio que se veía barato, pero capturaba tanto audio como video. El tipo en la caja no hizo preguntas, solo facturó mis compras y me deseó un buen día. De vuelta en la casa, esperé hasta que todos estuvieran fuera. Papá había ido a encontrarse con alguien sobre dinero. Mamá estaba en casa de su hermana, y Celia y Marcos estaban buscando apartamento, aunque no tenían ingresos. Configuré la pluma en el mostrador de la cocina donde siempre se reunían a hablar. El cargador de teléfono fue a un enchufe en la sala detrás del sofá. El reloj lo coloqué en el estante del comedor donde tenía una vista clara de la mesa. Probé cada uno con la aplicación de mi teléfono para asegurarme de que la cobertura se superpusiera y no estuviera dejando puntos ciegos en las áreas principales donde conspiraban. Cuando regresé de probar los dispositivos, llamé a una organización de cuidados paliativos que encontré en línea. Una mujer con una voz amable respondió, y le expliqué que me habían diagnosticado con cáncer terminal y quería discutir planificación de fin de vida con mi familia presente. Me conectó con una trabajadora social llamada Margarita, que hizo algunas preguntas básicas sobre mi diagnóstico y cronología. Le dije que el doctor dijo que tal vez me quedaban 2 meses, y mi familia estaba luchando con la realidad de ello. Dijo que entendía, y estas conversaciones nunca eran fáciles, pero tener un profesional neutral presente a menudo ayudaba a las familias a comunicarse mejor. Programamos que viniera a la casa el domingo a las 2 de la tarde. Me aseguré de mencionar que quería que toda mi familia estuviera allí para que pudiéramos escuchar la misma información y tomar decisiones juntos. Dijo que eso era realmente ideal, y traería formularios de admisión y paquetes de información. Después de colgar, sentí el primer sentido real de control que había tenido desde que toda esta cosa comenzó. El domingo iba a ser el día que todo saliera, y ahora tendría un testigo creíble allí cuando pasara. Esa noche, solo en mi habitación, me senté en el borde de mi cama y miré mis manos. Se veían como mis manos, pero no reconocía del todo lo que habían estado haciendo últimamente, estableciendo trampas, recopilando evidencia, manipulando a mi propia familia, incluso si se lo merecían. Me pregunté si me estaba volviendo como ellos, calculador y frío, y dispuesto a lastimar a las personas para conseguir lo que quería. El pensamiento me revolvió el estómago, pero luego recordé sus caras cuando les dije que me estaba muriendo. Esas sonrisas que destellaron por solo un segundo, antes de cubrirlas con tristeza falsa. Recordé la voz de mamá, hablando sobre beneficios de muerte, como si estuviera discutiendo una ganada de lotería. Recordé a papá,
prestando dinero de criminales usando mi vida como garantía. La diferencia era clara cuando realmente la miré. Ellos estaban tratando de lucrar con mi muerte. Yo estaba tratando de detener a personas que me querían muerto. Eso no era lo mismo en absoluto. Esperé hasta media mañana cuando la casa estaba ocupada con todos moviéndose para hacer mi llamada anónima. Usé un teléfono desechable que había recogido en una tienda de conveniencia y marqué la línea directa de fraude de la compañía de seguros. Un hombre respondió y le dije que tenía información sobre un reclamo potencialmente fraudulento en una póliza de seguro de vida. Le di mi número de póliza y sugerí que podría querer auditar la cuenta por irregularidades. Mencioné que alguien había tomado un préstamo contra la póliza y podría haber tergiversación en la solicitud sobre la condición médica de la persona asegurada. Comenzó a preguntar por mi nombre e información de contacto, pero le dije que era solo una parte interesada que pensaba que deberían investigarlo. Luego colgué antes de que pudiera presionarme más. No era mucho, pero los haría mirar el papeleo de papá. Y una vez que comenzaran a cavar, encontrarían todos los documentos falsificados y declaraciones falsas. Al día siguiente, caminé a la estación de policía y pregunté al oficial en el mostrador frontal si podía hablar con un detective sobre un crimen potencial. Hizo una llamada telefónica y 10 minutos después, un hombre de unos 40 años salió al vestíbulo. Se presentó como el detective Morris y me llevó a una pequeña sala de entrevistas con una mesa y 4 sillas. Me senté y le conté todo. El diagnóstico falso de cáncer, la reacción de mi familia, el fraude del seguro, el préstamo de personas peligrosas y el café que mamá me dio que sabía mal. Le mostré las fotos del residuo granulado y expliqué que había guardado una muestra en un recipiente sellado. Escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc legal amarillo. Cuando terminé, se recostó en su silla y me estudió por un largo momento. Luego dijo que podía ayudar, pero necesitaba entender que esto no iba a ser simple. Necesitaría usar un micrófono oculto y documentar todo en tiempo real. El caso sería más fuerte si los atrapábamos en el acto de planear o intentar algo en lugar de simplemente confiar en evidencia pasada. Le dije que estaba listo para hacer lo que fuera necesario. Esa noche, renté una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad bajo un nombre falso que había usado para el contrato de arrendamiento de mi ático. Cargué mi auto con todo lo que importaba. El título de mi Mercedes que estaba en una instalación de almacenamiento diferente. Mis medallas militares en su estuche de presentación. Mis registros médicos reales del hospital de la base, mostrando que estaba saludable sin diagnóstico de cáncer. Mis papeles de baja y documentación de ascenso. La carpeta con mi estado de cuenta bancario real, mostrando el bono de 300.000 euros. Conduje todo a la unidad de almacenamiento y lo guardé donde mi familia no pudiera llegar si las cosas salían mal. En el camino de regreso, memoricé 3 rutas diferentes lejos de la casa en caso de que necesitara irme con prisa. Programé el número directo del detective Morris en mi teléfono bajo un nombre falso. Mapeé dónde estaba la estación de policía más cercana y cuánto tiempo tomaría llegar allí desde diferentes ubicaciones. No estaba tomando ninguna posibilidad de que pudieran intentar algo antes del domingo. A la mañana siguiente, la llamada de admisión de cuidados paliativos ocurrió justo a tiempo. Reuní a todos en la sala y puse a Margarita en altavoz. Se presentó y explicó que vendría el domingo para hacer una evaluación completa y discutir opciones de atención. Hizo algunas preguntas sobre mi condición actual y síntomas. La voz de mamá se quebró en el momento exacto cuando describió lo difícil que era verme declinar. Celia habló sobre querer valorar nuestro tiempo restante juntos y asegurarme de que estuviera cómodo. Papá hizo preguntas prácticas sobre manejo del dolor que lo hicieron sonar como un padre cariñoso en lugar de alguien contando días hasta un pago. Marcos incluso intervino sobre cómo toda la familia estaba comprometida a apoyarme a través de este momento difícil. Interpretaron el duelo tan perfectamente que habría engañado a cualquiera que no conociera la verdad. Margarita dijo que estaba impresionada por lo involucrados y solidarios que todos eran, que muchas familias luchaban para enfrentar estas conversaciones. Después de que terminó la llamada, todos se veían aliviados como si hubieran pasado algún tipo de prueba. Esperé hasta que todos se dispersaran a diferentes partes de la casa antes de hacer mi movimiento. Había impreso formularios de un sitio web de plantillas legales la noche anterior. Documentos de aspecto oficial, con el encabezado Solicitud de beneficio de muerte acelerada, en la parte superior. Estos eran formularios reales que algunas compañías de seguros usan para permitir que las personas terminalmente enfermas accedan a parte de su beneficio de muerte temprano. Llené la mayoría de los campos, pero dejé la línea de firma en blanco. Luego puse todo en una carpeta y la dejé en la mesa del comedor donde alguien definitivamente la encontraría. Posicioné una de mis cámaras ocultas para capturar la mesa desde el ángulo perfecto. Si alguien trataba de falsificar mi firma, lo tendría en video. El cebo estaba puesto. Esa tarde, mamá vino a mí con una expresión preocupada y dijo que quería ayudar a organizar mis medicamentos, ya que tenía tantas botellas y debía ser confuso hacer un seguimiento de todo. Observé sus manos cuidadosamente mientras alineaba todas las botellas de pastillas en el mostrador de la cocina. Las clasificó por tipo y hora del día, haciendo pequeñas filas ordenadas y explicando su sistema. Cuando se alejó para conseguir un bloc de notas, rápidamente saqué mi teléfono y fotografié todo. Las etiquetas de las botellas, las dosis, los conteos de pastillas. Hice zoom en cada botella para obtener imágenes claras de exactamente cuántas pastillas había adentro. Si alguna desaparecía o se intercambiaba con algo más, tendría prueba de lo que se suponía que fueran. Mamá regresó y terminó su organización,
escribiendo un horario para cuando debía tomar cada medicamento. Parecía genuinamente complacida consigo misma, como si estuviera haciendo algo útil. Le agradecí y le dije que realmente hacía las cosas más fáciles. Me apretó el hombro y dijo, eso es lo que hace la familia, se cuidan unos a otros. Las palabras habrían sido conmovedoras si no supiera lo que ya había tratado de poner en mi café. 2 días después, estaba en la cocina haciendo el desayuno cuando escuché a papá recoger el correo. Regresó adentro sosteniendo un sobre grueso con el logo de la compañía de seguros en él. Lo observé desde la esquina mientras lo abría y comenzaba a leer. Su cara fue de confundida, a pálida, a roja, en unos 10 segundos. Llamó a mamá y Celia, y se reunieron alrededor de la mesa del comedor, mientras yo me quedé atrás donde no podían verme. Papá leyó la carta en voz alta, y su voz estaba temblando. La compañía de seguros estaba marcando la póliza para auditoría. Todo acceso a beneficios estaba congelado pendiente investigación. Tenían preguntas sobre la solicitud de préstamo, y necesitaban verificar información médica. La explosión fue instantánea y hermosa. Papá comenzó a gritar sobre tiempo, y cómo esto iba a arruinar todo. Mamá estaba llorando, y diciendo que ya habían gastado dinero que no tenían. Celia se volvió contra Marcos y lo culpó por presionar a papá para que tomara el préstamo tan rápido. Marcos respondió que fue idea de ella acelerar las cosas en primer lugar. Fueron de ida y vuelta por 20 minutos, cada uno culpando a alguien más mientras yo estaba allí grabando cada palabra en mi teléfono. Cuando finalmente se calmaron lo suficiente para pensar con claridad, papá dijo que llamaría a la compañía de seguros y lo arreglaría. Mamá dijo que necesitaban ser cuidadosos con lo que decían, porque las auditorías significaban que estaban buscando fraude. Esa noche en la cena, todos estaban tensos y callados. Papá siguió revisando su teléfono como si estuviera esperando algo importante. Estábamos a mitad de la comida cuando sonó su teléfono. Miró el número, y todo su cuerpo se puso rígido. Lo puso en altavoz, y lo colocó en la mesa. Estaba en la sala, pero podía escuchar todo perfectamente. La voz del otro lado tenía un acento grueso y había ruido de casino de fondo. El hombre preguntó dónde estaba su dinero. Papá trató de explicar sobre la auditoría del seguro y cómo era solo un retraso. La voz lo interrumpió y dijo que quería 50.000 euros para la próxima semana. Papá balbuceó algo sobre necesitar más tiempo. La voz del hombre se puso fría y dijo que si no tenía el dinero para el próximo viernes, comenzarían a tomar el pago de otras maneras. Papá prometió que el dinero del seguro vendría pronto. Solo un pequeño retraso. Todo estaría bien. El hombre colgó sin decir adiós. Observé las manos de papá temblar mientras recogía su teléfono. Mamá preguntó quién era eso, y papá solo sacudió la cabeza. A la mañana siguiente, bajé y encontré a todos en la mesa del desayuno. Me senté y mencioné casualmente que tuve una cita con el doctor ayer. Todos me miraron. Dije que mi oncólogo mencionó algo interesante sobre un nuevo ensayo clínico. El ensayo era para mi tipo de cáncer, y podría extender mi cronología por 6 meses o más, tal vez incluso un año si funcionaba realmente bien. Observé sus caras cuidadosamente. Mamá fue la primera en hablar. Dijo que los ensayos clínicos eran arriesgados y a menudo daban falsas esperanzas. Papá estuvo de acuerdo y dijo que el tratamiento experimental podría hacer mi tiempo restante miserable en lugar de pacífico. Celia intervino diciendo que debía enfocarme en calidad de vida, no cantidad. Marcos agregó que los ensayos eran solo experimentos con conejillos de indias y la mayoría fallaban de todos modos. Todos hablaron uno sobre el otro tratando de convencerme de no hacerlo. Los dejé continuar por unos minutos antes de decir que lo pensaría. El alivio en sus caras era obvio. Después del desayuno, agarré el recipiente sellado con el residuo de café y conduje al otro lado de la ciudad a un laboratorio médico. Le expliqué al técnico que sospechaba que alguien me estaba drogando y necesitaba que probaran el residuo. Se veía preocupada y preguntó si estaba en peligro inmediato. Le dije que estaba seguro por ahora, pero necesitaba prueba de lo que había en el café. Dijo que podrían hacer un tamizaje toxicológico completo. Mencioné que el detective Morris había enviado un formulario de cadena de custodia. Lo buscó en su computadora y asintió. El formulario se aseguraría de que los resultados pudieran usarse como evidencia si esto llegaba a los tribunales. Etiquetó el recipiente y me dio un recibo. Dijo que los resultados tomarían de 3 a 5 días hábiles. Esa tarde, mi teléfono sonó y era Tristán. No perdió tiempo con pequeñas conversaciones. Dijo que necesitaba contratar un abogado antes de que esto fuera más lejos. Comencé a discutir, pero me interrumpió. Dijo que aunque yo era la víctima aquí, mi propia mentira sobre estar enfermo podría crear problemas legales. Podría necesitar a alguien protegiendo mi interés también. Le dije que lo pensaría, pero contratar un abogado ahora podría alertar a la familia de que algo estaba mal. Dijo que estaba siendo estúpido y terco. Discutimos por unos minutos más antes de que me hiciera prometer al menos buscar algunos nombres. Estuve de acuerdo solo para quitármelo de encima. Esa noche, mamá me encontró en mi habitación y dijo que quería ayudarme a hacer un seguimiento de mis medicamentos. Dijo que debía ser confuso con tantas pastillas diferentes y horarios. Le dije que eso sería realmente útil. Fuimos a la cocina y comenzó a revisar todas las botellas. Las organizó por hora del día y escribió un horario detallado. Antes de que tocara algo, saqué mi teléfono y tomé fotos de cada botella. Hice zoom en las etiquetas y me aseguré de poder ver los conteos de pastillas claramente. Cuando mamá se alejó para conseguir una pluma, tomé más fotos. Después de que terminó de organizar todo, le agradecí y dije que realmente hacía las cosas más fáciles. Cuando salió de la habitación, tomé otro conjunto completo de fotos.
Revisé cada botella contra imágenes en línea para asegurarme de que las pastillas adentro coincidieran con lo que decían las etiquetas. Todo se veía normal hasta ahora, pero no estaba tomando ninguna posibilidad. Al día siguiente, el detective Morris llamó mientras estaba comprando comestibles. Dijo que la investigadora de seguros, Evelyn, había terminado de revisar la solicitud de préstamo de papá. Confirmó que papá había mentido sobre mi condición médica y falsificado el acceso a mi portal de seguros en línea. La solicitud tenía información falsa sobre mi pronóstico y cronología de tratamiento. Era suficiente para cargos de fraude, pero querían más evidencia de la conspiración más amplia antes de avanzar. El detective dijo que estaban construyendo un caso que se mantendría contra todos los involucrados, no solo papá. Preguntó si había notado algo más sospechoso. Le conté sobre la llamada del prestamista y lo asustado que se veía papá. Dijo que era buena información y que siguiera documentando todo. Explicó que habían registrado la muestra de café y estaban rastreando si alguien en mi familia había comprado sedantes u otras sustancias. Quería saber si había visto a alguien yendo a farmacias o haciendo compras sospechosas. Me di cuenta de que no había estado prestando suficiente atención a sus movimientos diarios. Había estado tan enfocado en grabar sus conversaciones que perdí el rastro de evidencia física. Me dijo que comenzara a observar dónde iban y qué compraban. 2 días antes del domingo, un auto negro se detuvo afuera de nuestra casa. Un hombre en un traje caro salió y caminó hacia la puerta. Papá estaba en la sala, y cuando miró por la ventana, su cara se puso completamente blanca. Les dijo a todos que se quedaran adentro, y salió al porche. Me moví a una ventana donde podía ver sin ser obvio. El hombre estaba hablando, y papá estaba asintiendo y sacando su billetera. Papá entregó algo de efectivo, pero basado en los gestos de mano enojados del hombre, no era suficiente. La conversación se calentó, y el hombre le dio unos golpes en el pecho a papá unas veces. Después de que el hombre se fue, papá se quedó en el porche por mucho tiempo solo mirando la nada. Cuando regresó adentro, se veía como si hubiera envejecido 10 años. Sus manos estaban temblando, y había sudor en su frente aunque no hacía calor afuera. Esa tarde, decidí empujar las cosas más lejos. Estaba en la cocina tomando agua cuando dejé que mis rodillas se doblaran y caí al suelo. Me aseguré de jadear como si no pudiera respirar apropiadamente. Mantuve mis ojos medio cerrados para poder ver sus reacciones. La familia corrió y me rodeó a través de mis pestañas. Observé sus caras. Marcos murmuró algo por lo bajo que sonaba como, finalmente. Celia les hizo que se callara. La voz de mamá era fría y calculadora cuando preguntó si deberían pedir ayuda o solo esperar y ver. Papá dijo que esperaran un minuto y vieran si me recuperaba solo. Se quedaron allí observándome luchar por respirar por lo que se sintió como una eternidad. Finalmente, mamá le dijo a Celia que me trajera agua. Dejé que mi respiración regresara lentamente a la normalidad y abrí mis ojos completamente. Todos corrieron a ayudarme a levantarme y preguntaron qué pasó. Dije que solo me sentí mareado de repente. Mamá dijo que probablemente era el cáncer progresando y que debía descansar más. Me ayudaron al sofá y me trajeron agua y almohadas. Todo el tiempo que estaban interpretando familia preocupada, yo estaba pensando en lo que acababa de escucharlos decir cuando pensaron que estaba inconsciente. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó temprano y vi el número del detective Morris en la pantalla. Salí al porche trasero donde nadie podía escucharme. Fue directo al grano sobre la muestra de café que le había dado. El laboratorio encontró pastillas para dormir trituradas en el residuo, suficiente para causar problemas serios si hubiera estado tomando otros medicamentos o si mi cuerpo realmente estuviera débil por enfermedad como pensaban. Dijo que era evidencia sólida de intento de envenenamiento y, combinado con el fraude del seguro, estaban construyendo un caso fuerte contra toda la familia, pero necesitaba que la reunión del domingo ocurriera para que pudieran atrapar a todos, juntos con testigos presentes que pudieran testificar sobre lo que vieron y escucharon. Le dije que entendía y pregunté qué debía hacer hasta entonces. Dijo que actuara normal, siguiera documentando cualquier cosa sospechosa y me mantuviera seguro. A mediodía, recibí una llamada de Evelyn en la compañía de seguros. Había estado cavando a través de sus sistemas y encontró los registros de acceso para mi portal de póliza. La laptop de papá apareció en los registros con marcas de tiempo que probaban que se había conectado haciéndose pasar por mí. Había enviado la solicitud de préstamo él mismo y adjuntó papeles médicos falsificados que hacían que mi condición sonara peor de lo que incluso había afirmado que era. Dijo que el fraude era claro como el día y estaba trabajando con el detective Morris para tener todo listo para la confrontación del domingo. Le agradecí y colgué, sintiendo esta extraña mezcla de victoria y tristeza de que mi propio padre hubiera hecho esto. Más tarde esa tarde, estaba revisando mi teléfono cuando pasé por la computadora familiar en la oficina. Celia se había dejado conectada y podía ver sus mensajes de texto justo allí en la pantalla. Mi estómago se hundió mientras leía a través de una conversación con Marcos de hace 2 días. Estaba preguntando sobre maneras de acortar el peso y si su primo que trabaja como enfermero podría conseguir acceso a algo más fuerte que pastillas para dormir. Marcos había respondido preguntando qué quería decir con más fuerte, y Celia escribió de vuelta que quería decir algo que pareciera natural, como un ataque cardíaco o derrame cerebral. Me sentí enfermo leyendo a mi propia hermana planeando activamente matarme. Agarré mi teléfono y tomé capturas de pantalla de todo. Luego las envié directamente al detective Morris con manos temblorosas. Me respondió en minutos diciendo que este era exactamente el tipo de evidencia que necesitaban y que tuviera mucho cuidado con la familia.
Pasé el resto de la tarde trabajando con el detective Morris en establecer una trampa para el sábado. Arreglamos para que una compañía de entrega trajera un sobre de aspecto oficial dirigido a mí, conteniendo un cheque falso de pago de beneficio acelerado. El cheque se veía lo suficientemente real para engañar a alguien que no estuviera mirando muy de cerca y requería mi firma para depositar. El detective Morris dijo que estábamos apostando a que alguien trataría de falsificar mi firma y lo tendríamos en cámara cuando lo hicieran. Posicioné mi teléfono en el estante de libros de la sala con la cámara apuntando a la puerta frontal y mesa de correo, asegurándome de que el ángulo captaría todo. El viernes por la mañana, llamé a la organización de cuidados paliativos y pedí hablar con Margarita. Confirmé que llegaría el domingo a las 2 de la tarde para la consulta. Preguntó si había algo específico que debía saber de antemano, y expliqué que había algo de tensión familiar alrededor de mi enfermedad. Dije que quería un profesional neutral presente para ayudar a guiar conversaciones difíciles sobre planificación de fin de vida. Era lo suficientemente cierto que no lo cuestionó, y me dijo que había trabajado con muchas situaciones familiares complicadas antes. Sonaba amable y profesional, y casi me sentí mal por lo que estaba caminando. El sábado por la mañana llegó y hice un gran espectáculo de estar cansado y necesitar dormir en mi habitación. Saqué la alimentación de cámara en mi teléfono y observé la sala desde debajo de mis mantas. Justo a tiempo, la persona de entrega tocó y dejó el sobre en el porche frontal. Observé a Marcos responder la puerta y traer el sobre adentro. Miró la dirección de remitente y sus ojos se agrandaron. Llamó a Celia y lo abrieron juntos justo allí en la mesa de correo. Observé a Marcos leer el cheque falso y vi su cara iluminarse con codicia. Agarró una pluma y papel borrador del cajón y comenzó a practicar mi firma una y otra vez. Después de unos 10 intentos, cuidadosamente firmó la línea de endoso en la parte trasera del cheque. Todo fue capturado en video de alta definición perfecto. Guardé el archivo inmediatamente y envié una copia al detective Morris. Respondió con un pulgar arriba y me dijo que esa era falsificación del libro de texto. Esa tarde, papá me encontró en la cocina y dijo que necesitaba hablar. Me sentó en la mesa con otro formulario y explicó que era una orden de no resucitar. Dijo que le diría a los doctores que no trataran de traerme de vuelta si mi corazón se detenía, que me evitaría sufrir a través de procedimientos dolorosos que probablemente no funcionarían de todos modos. Su voz era tan gentil y cariñosa que si no supiera mejor, podría haber creído que realmente se preocupaba por mi comodidad. Firmé el formulario, pero no era el que él pensaba que era. Había preparado mi propia versión que se veía idéntica, pero incluía lenguaje oculto que registraba cualquier cambio o alteración al documento. Observé los hombros de papá relajarse una vez que mi firma estuvo en la página, y me palmeó la mano como un padre amoroso. Esa noche, estaba en el baño cuando escuché a papá al teléfono en el pasillo. Estaba hablando con alguien sobre finalizar un arreglo de pago y pidiéndoles que vinieran el domingo alrededor de las 2:30. Mi estómago se hundió fuerte cuando me di cuenta de lo que esto significaba. Papá había programado una reunión con el prestamista exactamente al mismo tiempo que la consulta de cuidados paliativos. Estas eran personas peligrosas que ya lo habían amenazado, y ahora aparecerían justo cuando la policía estaba planeando actuar. Esperé hasta que papá se fuera a la cama. Luego llamé a Tristán en pánico. Le dije que estaba pensando en simplemente publicar todo en línea y exponer toda la situación públicamente en lugar de esperar al domingo. Me escuchó volverme loco por unos minutos. Luego me calmó de esa manera tranquila que tiene. Señaló que hacerlo público ahora advertiría a la familia y les daría tiempo para destruir evidencia. Dijo que necesitaba confiar en el proceso legal, aunque fuera aterrador y aunque sintiera que las cosas se estaban saliendo de control. Me recordó que el detective Morris sabía lo que estaba haciendo y había manejado situaciones mucho más complicadas que esta. Para cuando colgamos, me sentí más estable, pero apenas dormí esa noche. El domingo por la mañana, me levanté temprano y conduje a una oficina de notario al otro lado de la ciudad. Traje documentos que había preparado para un testamento vital apropiado con un ejecutivo independiente que no fuera familia. El notario fue testigo de mi firma y hizo preguntas para asegurarse de que entendiera lo que estaba firmando. Expliqué que documentos previos que había firmado fueron hechos bajo presión y quería asegurarme de que mis deseos reales fueran legalmente claros. Ella notarizó todo y me dio copias certificadas. Conduje directamente a mi unidad de almacenamiento y guardé los originales en mi caja fuerte. Luego, envié copias escaneadas al detective Morris, creando un rastro de papel que me protegería sin importar lo que pasara más tarde hoy. De vuelta en la casa, me encontré solo en la sala, mirando el estante donde mamá guardaba los álbumes de fotos familiares. Bajé el más viejo y lo abrí en la mesa de café. Fiestas de cumpleaños de cuando tenía 7 años con un pastel casero y decoraciones de papel. Mañanas de Navidad con todos nosotros en pijamas a juego que mamá insistía que usáramos para fotos. Un viaje a la playa donde papá me enseñó a construir castillos de arena y Celia enterró mis pies en la arena mientras se reía. Pasé las páginas lentamente y estudié cada foto, buscando señales de en lo que se convertirían. Pero las sonrisas se veían reales, los abrazos se veían genuinos. La mano de papá en mi hombro en mi graduación de secundaria parecía orgullosa, no decepcionada. Me permití sentir la pérdida de ello, el duelo por personas que nunca existieron o murieron tan gradualmente que no noté cuándo dejaron de ser mi familia. Las fotos mostraban extraños usando caras familiares. Cerré el álbum y lo puse de vuelta en el estante, aceptando que lo que habíamos sido se había ido mucho antes de que regresara a casa del despliegue.
Mi teléfono vibró en mi bolsillo y vi al detective Morris llamando. Respondí, y fue directo al grano sin saludo. Dijo que aunque estaba cooperando y claramente era la víctima de sus crímenes, mi propia mentira sobre estar enfermo podría crear problemas legales para mí. La compañía de seguros podría venir tras mí por fraude. El fiscal podría querer acusarme de presentar un reporte falso si se enviaron reclamos médicos. No podía prometer inmunidad completa y necesitaba entender que podría enfrentar consecuencias también. Le dije que entendía y estaba dispuesto a aceptar que exponer a ellos valía la pena cualquier cosa que me pasara legalmente. Dijo que estaba bien, y me recordó que todo estaba listo para esta tarde, que me mantuviera calmado y dejara que las cosas se desarrollaran. Colgué y revisé la hora. Era casi la 1 de la tarde. El timbre sonó y escuché a mamá responder. Una persona de entrega le pidió que firmara por una carta certificada. Caminé al pasillo y observé la cara de mamá ponerse blanca mientras leía la dirección de remitente. Rasgó el sobre justo allí en la puerta y vi sus manos comenzar a temblar mientras leía. La carta era de la compañía de seguros, notificando formalmente a la familia que mi póliza estaba bajo investigación criminal por fraude y todo acceso a beneficios estaba congelado pendiente del resultado. Mamá se tambaleó hacia atrás y papá vino corriendo de la cocina, preguntando qué estaba mal. Le entregó la carta sin hablar. Su cara fue de confundida a enojada a asustada en unos 5 segundos. Celia bajó las escaleras preguntando de qué era todo el ruido y Marcos la siguió detrás. Papá leyó la carta en voz alta con una voz que seguía quebrándose. Investigación criminal, fraude, beneficios congelados, posible procesamiento. Las palabras colgaron en el aire como humo. Luego comenzó la explosión. Papá se volvió contra mamá y comenzó a gritar que esto era su culpa por presionarlo para que tomara ese préstamo, que nunca lo habría hecho si ella no hubiera seguido hablando sobre cuánto dinero tendrían. Mamá gritó de vuelta que Celia era la que siguió haciendo planes y gastando dinero que aún no tenían, que ella alentó todo esto. Celia comenzó a llorar y a gritar que Marcos era el que renunció a su trabajo, que él era el que siguió diciendo que estaría muerto pronto de todos modos. Así que, ¿por qué esperar? Marcos se puso en la cara de papá y dijo que era papá quien prestó de personas peligrosas, quien falsificó mi firma, quien los metió en este lío. Fueron de ida y vuelta culpándose unos a otros, voces volviéndose más fuertes y malvadas. Me quedé en la puerta observándolos destrozarse unos a otros, y nadie siquiera me miró. Estaban tan ocupados atacándose entre sí, que se olvidaron de que estaba allí. La pelea continuó por tal vez 10 minutos antes de que comenzara a calmarse. Todos estaban respirando fuerte y rojos en la cara. Celia estaba llorando de verdad ahora, no las lágrimas falsas que había estado haciendo por semanas. Mamá tenía su cabeza en sus manos. Papá se veía como si hubiera envejecido unos 20 años. Me escuché decir que tal vez podía vender mi auto para ayudar con algunas de las deudas. Las palabras solo salieron, y no estaba seguro si las decía en serio o si todavía estaba jugando el juego. Por solo un segundo, las caras de todos cambiaron. Me miraron como si fuera realmente su miembro, de familia, en lugar de un cheque ambulante. Celia vino y me abrazó fuerte. Y por un momento, se sintió como mi hermana real, la que solía trenzar mi cabello cuando era pequeña, y ella estaba practicando para la escuela de belleza. Pero luego papá preguntó cuánto valía el auto. Dije, tal vez 30,000. Lo observé hacer los cálculos en su cabeza, calculando si eso era suficiente para cubrir lo que debían. Su cara se desplomó cuando se dio cuenta de que no era ni siquiera cerca. Mamá preguntó si tenía algo más que vender. Marcos sugirió que podría cobrar mi retiro militar temprano. El momento murió tan rápido como vino, y estaban de vuelta a verme como un activo para liquidar. Dije que necesitaba ir a acostarme antes de que llegara la persona de cuidados paliativos a las 2. Les dije que me sentía débil y necesitaba descansar. Apenas me reconocieron mientras caminaba hacia mi habitación. Agarré mis llaves y billetera del tocador y me escabullí por la puerta trasera mientras todavía estaban en la sala discutiendo en voces más bajas. Conduje al otro lado de la ciudad a mi ático y me dejé entrar, asegurándome de que nadie me siguiera. Pasé la próxima hora instalando cerraduras de seguridad extra en la puerta y ventanas. Configuré mi espacio de vida real apropiadamente con mi ropa en el armario y mis artículos personales en los estantes. Hice la cama con sábanas reales en lugar de la configuración temporal que había estado usando. Esta era mi casa real ahora, y necesitaba que se sintiera así. Antes de irme, agarré un organizador de pastillas del baño y lo llené con vitaminas. Usé una máquina de hacer etiquetas para imprimir nombres falsos de medicamentos que sonaran como drogas para el cáncer. Conduje de vuelta a la casa familiar y metí el organizador de pastillas en mi habitación, dejándolo en la mesita de noche donde lo verían. Que pensaran que todavía estaba tomando mis medicamentos. Que pensaran que todo era normal. De vuelta en mi ático, abrí mi laptop y revisé mi correo seguro. El detective Morris me había reenviado un mensaje de texto que había interceptado del teléfono del prestamista. Decía, domingo, 2:30 p.m. Traer efectivo o garantía. La colisión de tiempo estaba confirmada. El prestamista aparecería justo en medio de la reunión de cuidados paliativos y la auditoría del seguro. El detective Morris agregó una nota al final diciendo que tendrían unidades listas para manejar múltiples situaciones al mismo tiempo, que no me preocupara por las personas peligrosas apareciendo porque serían atendidas. Cerré la laptop y sentí mi corazón latiendo fuerte. Esto realmente estaba pasando. Todo estaba juntándose en unas pocas horas. Tomé mi teléfono y llamé a la trabajadora social de cuidados paliativos.
Respondió al segundo timbrazo, y le dije mi nombre, y le recordé sobre la cita de las 2. Dije que quería darle un aviso de que la reunión familiar podría estar tensa, que había algunos problemas financieros agregando estrés a todo. Dijo que apreciaba la advertencia, y que había trabajado con familias en crisis antes. Dijo que su trabajo era mantener la conversación útil y asegurarse de que todos se sintieran escuchados. Le agradecí y colgué, sintiéndome ligeramente mejor sabiendo que estaba preparada. Mi teléfono sonó otra vez casi inmediatamente. Era la investigadora de seguros llamando para confirmar su hora de llegada. Dijo que estaría en la casa a las 2:15 para conducir su entrevista de auditoría con papá, lo que significaba que caminaría justo cuando la reunión de cuidados paliativos estaba comenzando. Le dije que eso estaba bien, y le di la dirección otra vez para asegurarme de que la tuviera correcta. Dijo que esperaba llegar al fondo de esta situación, y que casos de fraude como este eran tomados muy seriamente por su compañía. Podía escuchar el acero en su voz, y supe que papá iba a pasar un momento difícil. Colgó, y me senté allí en mi ático, mirando por la ventana a la ciudad abajo. La convergencia de testigos oficiales estaba juntándose exactamente como planeé. El detective Morris y su equipo, observando desde afuera. La trabajadora social de cuidados paliativos haciendo preguntas. La investigadora de seguros conduciendo su auditoría. El prestamista apareciendo demandando pago. Todo pasando al mismo tiempo en el mismo lugar con mi familia en el centro. Esa noche, configuré mi teléfono en un trípode y comencé a grabar un video. Miré a la cámara y comencé a hablar, explicando todo desde el principio. Dije que mentí sobre estar enfermo porque vi decepción en sus caras cuando llegué a casa vivo. Describí escuchar a ellos planear cómo gastar mis beneficios de muerte. Hablé sobre el préstamo que papá tomó y las credenciales falsas de las que Marcos se jactó y el título universitario que Celia tiró. Expliqué sobre el café que mamá trató de envenenarme y el funeral que planearon con el ataúd más barato. Fui honesto sobre mis propias mentiras y manipulación, sobre cómo alimenté sus planes y documenté todo. Dije que no estaba tratando de pintarme como una víctima perfecta o algún tipo de héroe. Admití la complejidad moral de lo que había hecho, cómo los había engañado aunque estaban tratando de matarme. Hablé sobre las áreas grises y las preguntas que todavía tenía sobre si me había vuelto tan malo como ellos. El video duró casi 30 minutos, y para el final, mi voz estaba áspera y mis ojos ardían. Paré de grabar y guardé el archivo en 3 ubicaciones diferentes. Si algo salía mal mañana, si las personas del prestamista me lastimaban, o si mi familia trataba algo desesperado, al menos habría un registro de la verdad. Guardé el archivo de video en 3 cuentas de nube diferentes y cerré mi teléfono. Mis manos todavía estaban temblando de hablar a través de todo en voz alta. Me levanté y caminé a la ventana, mirando hacia abajo a las luces de la ciudad abajo. Mañana, a esta hora, todo habría terminado de una manera u otra. Fui a mi dormitorio y saqué un cuaderno, el tipo con papel rayado barato que solía usar en la secundaria. En la parte superior de la primera página, escribí la primera pregunta que quería hacer, algo casual sobre sus planes para después de que me fuera. Lo tachó porque sonaba demasiado obvio, como si estuviera buscando información. Lo intenté otra vez, haciéndolo sonar más como un hombre moribundo queriendo saber que su familia estaría bien. Escribí 5 versiones diferentes antes de encontrar una que se sintiera natural. Luego pasé a preguntas sobre el dinero, cómo mencionar el préstamo sin hacer que sonara como si supiera que era fraude, cómo referenciar el pago del seguro de maneras que los haría hablar. Llené 4 páginas con diferentes enfoques, diferentes frases, diferentes maneras de crear aperturas para que se incriminaran. Para cuando terminé, era casi medianoche y mi mano dolía de escribir. Leí todo 2 veces, memorizando las preguntas que se sentían más naturales. Luego arranqué las páginas del cuaderno y las alimenté a través de mi trituradora de papel. No podía arriesgarme a que alguien encontrara mis notas de práctica. Configuré 3 alarmas en mi teléfono para las 6 de la mañana y traté de dormir. Me acosté en la cama mirando al techo, repasando escenarios en mi cabeza. ¿Qué pasaría si se dieran cuenta de que era una trampa antes de que llegara la policía? ¿Qué pasaría si el prestamista aparecía temprano y las cosas se volvían violentas? ¿Qué pasaría si mamá había puesto algo peor que pastillas para dormir en mi café y realmente había sido envenenado con algo peligroso? Mi cerebro no se calmaba y seguí revisando mi teléfono cada 20 minutos. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente me dormí por unas horas. La primera alarma sonó a las 6 y me desperté con mi corazón ya corriendo. Mis manos estaban temblando tan mal que apenas podía sostener mi teléfono para apagar la alarma. Me senté en la cama y sentí como si no pudiera obtener suficiente aire en mis pulmones. Mi pecho estaba apretado y mi visión se estaba poniendo borrosa alrededor de los bordes. Agarré mi teléfono y llamé a Tristán con dedos temblorosos. Respondió al segundo timbrazo, su voz alerta aunque era temprano. Traté de decirle que no podía hacer esto, pero las palabras salieron en jadeos. Me dijo que respirara por 4 conteos, mantuviera por 4, saliera por 4. Seguí sus instrucciones y después de unos minutos mi visión se aclaró. Me recordó que estaba haciendo esto para protegerme, que mi familia había tratado de envenenarme, que sus elecciones crearon esta situación. Dijo que era valiente por enfrentarlos en lugar de simplemente huir. Me dijo que tomara una ducha y me vistiera, y lo llamara de vuelta si necesitaba. Le agradecí y colgué. Me senté en el borde de mi cama por otros 10 minutos, solo respirando lentamente. Luego me levanté y tomé la ducha más larga de mi vida, dejando que el agua caliente corriera sobre mí hasta que me sentí casi normal otra vez. A las 9:30,
Conduje a una oficina de notario al otro lado de la ciudad. La mujer detrás del escritorio tenía unos 60 años con lentes de lectura en una cadena alrededor de su cuello. Le dije que necesitaba revocar algunos documentos legales que había firmado. Sacó los formularios apropiados y preguntó qué documentos estaba revocando. Expliqué sobre los papeles de poder que papá me hizo firmar, la autoridad de toma de decisiones médicas, todo. Escribió el papeleo de revocación y me hizo firmar en 3 lugares mientras observaba. Luego selló todo con su sello oficial e hizo copias certificadas. Pedí 5 copias y las pasó por su máquina. Le pagué en efectivo y me entregó los documentos en una carpeta manila. Le agradecí y salí a mi auto. Me senté en el estacionamiento y usé mi teléfono para escanear todos los documentos. Luego los envié por correo electrónico al detective Morris. Luego le envié un mensaje de que los originales estaban en camino. Conduje a la oficina postal y envié la carpeta por correo certificado con firma requerida. Ahora había un registro legal de que mi familia ya no tenía autoridad sobre mis decisiones médicas o cualquier otra cosa. Regresé a la casa familiar a las 11:45. Mi estómago estaba dando volteretas, pero caminé por la puerta frontal como si todo fuera normal. Mamá estaba en la cocina haciendo almuerzo y preguntó si quería algo. Le dije que no tenía hambre. Papá estaba en la sala viendo televisión. Celia y Marcos estaban arriba. Fui a mi habitación y esperé. A exactamente mediodía, escuché un auto detenerse afuera. Miré por la ventana y vi al detective Morris salir de un sedán sin marcas. Estaba usando jeans y una camisa polo, luciendo como si pudiera ser cualquiera. Fui a la puerta frontal y lo dejé entrar antes de que alguien más lo notara. Me siguió a mi habitación y cerró la puerta silenciosamente. Sacó un dispositivo pequeño de su bolsillo de la chaqueta. Parecía un botón grueso con un cable adjunto. Me hizo quitarme la camisa y pegó el micrófono a mi pecho, pasando el cable hacia abajo a un transmisor pequeño que se enganchaba a mi cinturón. Me mostró cómo encenderlo y apagarlo. Luego repasó las reglas de seguridad. Si decía la palabra hospital, entrarían inmediatamente. Si las cosas se ponían físicas, estaban posicionados afuera y podían estar a través de la puerta en segundos. Me dijo que tratara de quedarme en la sala principal donde tenían las mejores líneas de vista a través de las ventanas. Preguntó si entendía y asentí. Probó el micrófono haciéndome contar hasta 10 mientras escuchaba en su auricular. Luego puso su mano en mi hombro y me dijo que estaba haciéndolo correcto. Salió por la puerta trasera y lo observé caminar casualmente por el callejón hasta donde su equipo estaba configurado. A la 1:30, le dije a mi familia que la trabajadora de cuidados paliativos estaría aquí a las 2. Mamá inmediatamente comenzó a arreglar la sala. Papá se cambió a una camisa más bonita. Celia bajó las escaleras con ojos rojos como si hubiera estado llorando a propósito. Marcos estaba usando corbata, lo cual nunca había visto antes. Todos estaban interpretando sus papeles. A exactamente las 2, sonó el timbre y respondí. Margarita estaba en el porche con una carpeta de cuero y una sonrisa amable. Tenía tal vez 50 años con rayas grises en su cabello oscuro. La presenté a todos y estrechó manos con cada miembro de la familia. Se sentó en el sillón y sacó sus formularios de admisión. Comenzó a hacer preguntas sobre mi diagnóstico, cuándo fui diagnosticado, qué síntomas estaba experimentando. Describí los síntomas falsos de cáncer que había estado interpretando. Preguntó sobre mis necesidades de cuidado, y mi familia intervino hablando uno sobre el otro, sobre lo devotos que eran para ayudarme. Mamá describió el horario de medicamentos que había establecido. Papá habló sobre tomar tiempo libre del trabajo para estar conmigo. La voz de Celia se quebró mientras hablaba sobre querer hacer mis últimos meses significativos. Los observé mentir suavemente a la cara de esta mujer y me sentí enfermo. Margarita estaba escribiendo todo en su carpeta, asintiendo, haciendo preguntas de seguimiento sobre manejo del dolor y problemas de movilidad. Todo el tiempo estaba pensando sobre el cable pegado a mi pecho, grabando cada palabra. A las 2:15, sonó el timbre otra vez. Las cabezas de todos se giraron hacia la puerta. Me levanté para responder, y parada en el porche estaba una mujer en un traje de negocios, sosteniendo una carpeta grande. Se presentó como Evelyn de la compañía de seguros. Vi el color drenar de la cara de papá. La invité adentro y expliqué que estaba aquí para revisar algunos papeles con papá. La energía en la habitación cambió completamente. La sonrisa de mamá se congeló en su cara. Celia agarró la mano de Marcos. Margarita se veía confundida, pero mantuvo su expresión profesional. Evelyn se sentó en el sofá y abrió su carpeta de auditoría. Sacó una pila de documentos y miró a papá. Dijo que necesitaba discutir algunas irregularidades con sus transacciones de seguro recientes. Papá trató de actuar calmado, pero el sudor ya se estaba formando en su frente. Sus manos temblaron mientras sacó su propio papeleo. Evelyn señaló algo en uno de los formularios y preguntó sobre las marcas de tiempo. Dijo que los registros de inicio de sesión mostraron a alguien accediendo al portal a las 2 de la mañana múltiples veces. Papá tropezó sobre sus palabras tratando de explicar. Luego Celia de repente gritó que él tuvo que hacerlo, porque necesitaban el dinero, y yo me estaba muriendo de todos modos. La habitación se quedó silenciosa. Margarita paró de escribir y miró hacia arriba bruscamente. Evelyn hizo una nota en su formulario. Mamá le siseó a Celia que se callara. La cara de papá se puso roja, y comenzó a explicar que no era fraude porque el dinero iba a venirles de todos modos. Evelyn le pidió que aclarara lo que quería decir con eso. Papá siguió cavándose más profundo, hablando sobre el beneficio de muerte y cómo solo lo prestó temprano. Marcos había estado bebiendo desde la mañana, y podía oler desde el otro lado de la habitación.
De repente se rió y dijo que todos habían sido tan inteligentes sobre esto. Comenzó a enumerar todo lo que habían comprado con el dinero prestado, los muebles nuevos, el vestido de boda de Celia, el pago inicial de su camioneta. Habló sobre renunciar a su trabajo y cómo su jefe había sido demasiado estúpido para revisar sus credenciales falsas de todos modos. Dijo que habían estado planeando esto por meses, solo esperando que muriera para que finalmente pudieran ser ricos. Describió sus planes para después de que me fuera, como si no estuviera sentado justo allí escuchando. Mamá estaba tratando de hacer que se callara, pero siguió hablando. Celia estaba llorando ahora, pero no de la manera falsa de antes. Lágrimas reales porque sabía que algo estaba mal. Marcos siguió, hablando sobre cómo ya habían gastado el dinero en sus cabezas, cómo lo dividieron, cómo incluso habían bromeado sobre maneras de acelerar las cosas. Margarita preguntó a mamá sobre mi manejo de medicamentos. Su voz era cuidadosa ahora, profesional, pero fría. Mamá se puso defensiva inmediatamente. Dijo que solo estaba tratando de ayudarme a descansar. Dijo que había estado poniendo algo en mi café para ayudarme a dormir a través del dolor. Dijo que solo era para hacerme cómodo. La cara de Margarita se quedó completamente quieta. Escribió algo en su formulario con caligrafía muy precisa. Preguntó qué específicamente mamá había estado poniendo en el café. Mamá dijo solo algunas pastillas para dormir, nada peligroso. Margarita preguntó cuántas pastillas y qué tan seguido. La voz de mamá se puso más aguda mientras trataba de explicar que estaba bien, que solo estaba siendo una buena madre. Evelyn estaba escribiendo todo ahora también. Toda la habitación se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. La puerta frontal se abrió y el detective Morris entró con 3 oficiales uniformados detrás de él. Se movieron con autoridad calmada, esparciéndose en la habitación. Un oficial fue a papá, otro fue a mamá. El tercero se paró junto a Marcos. El detective Morris se identificó y dijo que estaban separando a todos para interrogatorio. Mamá comenzó a llorar y preguntar qué estaba pasando. La cara de papá se puso gris. Celia me miró y vi el momento exacto en que entendió. Sus ojos se agrandaron y su boca se abrió. Dijo mi nombre como una pregunta. Marcos trató de levantarse, pero el oficial puso una mano en su hombro. El detective Morris explicó que estaban investigando fraude de seguro, robo de identidad e intento de envenenamiento. Dijo que todos necesitaban venir a la estación. Mamá gritó que esto era un error. Papá solo se sentó allí mirando la nada. Celia siguió mirándome con esta expresión de shock completo. Luego su cara cambió. El shock se convirtió en ira, y luego en algo como odio. Se dio cuenta de que había establecido esto, que había planeado toda esta cosa, que el hijo moribundo que habían estado celebrando nunca realmente estuvo enfermo. Marcos comenzó a gritar sobre sus derechos. Mamá estaba sollozando. Papá finalmente me miró y vi todo en sus ojos. Confusión, miedo, y debajo de todo, la misma decepción que había visto cuando llegué por primera vez a casa del despliegue. Los oficiales movieron a papá a la cocina y a Marcos al pasillo, mientras mamá se quedó en la sala con una oficial femenina parada junto a ella. Celia se sentó congelada en el sofá, su cara en blanco como si hubiera dejado de procesar lo que estaba pasando. Me quedé en mi silla mientras el detective Morris explicó que todos serían interrogados por separado y transportados a la estación para declaraciones formales. A exactamente las 2:30, el sonido de neumáticos en grava hizo que las cabezas de todos se giraran hacia la ventana frontal. Una SUV negra se detuvo en la acera, y 2 hombres en trajes caros salieron, moviéndose hacia la casa con el tipo de caminar que decía que estaban acostumbrados a que las personas se quitaran de su camino. Los oficiales uniformados en la puerta los interceptaron al final del sendero de entrada antes de que pudieran llegar al porche. Observé a través de la ventana mientras un oficial pidió identificación, y el hombre más alto en el traje oscuro sacó una billetera. La postura del oficial cambió inmediatamente y alcanzó su radio. En segundos, el hombre más bajo estaba dado vuelta y esposado mientras el más alto comenzó a discutir y señalar la casa. El detective Morris salió afuera y pude verlo hablando con los hombres, su mano descansando casualmente en su cinturón cerca de su arma. Los prestamistas a quienes mi familia debía dinero estaban siendo arrestados justo allí enfrente de la casa. Uno de ellos aparentemente tenía una orden pendiente que apareció cuando corrieron su información. El problema del acreedor peligroso que había estado colgando, sobre todo de repente, estaba siendo manejado por el sistema legal en lugar de amenazar a mi familia más. Mamá comenzó a llorar más fuerte cuando vio a los hombres esposados, probablemente dándose cuenta de que su plan de escape de usar dinero del seguro para pagar la deuda se había ido completamente ahora. En las próximas 2 horas, la casa se transformó en algo que parecía una escena del crimen, de un programa de televisión. Técnicos en evidencia llegaron con cámaras y kits de recolección, fotografiando todo y embolsando artículos en plástico transparente con etiquetas y marcas. Tomaron las botellas de pastillas del mostrador de la cocina, documentando cada una con fotos antes de sellarlas. La taza de café que había guardado con el residuo granulado recibió atención especial, cuidadosamente empaquetada con formularios de cadena de custodia, que el detective Morris explicó que la rastrearían todo el camino al laboratorio y de vuelta. Encontraron mis dispositivos de grabación ocultos, la pluma y el cargador de teléfono, y el reloj que habían estado capturando conversaciones por días. Y en lugar de estar mad sobre ello, el detective realmente asintió con aprobación y dijo que mostraba buen pensamiento. Los documentos de seguro falsificados que papá me había hecho firmar
fueron fotografiados en su lugar y luego recolectados como evidencia de fraude. Mis registros médicos falsos que había creado para apoyar la mentira del cáncer también fueron tomados, lo que hizo que mi estómago se retorciera, porque esos probaron que había estado mintiendo también. Margarita se sentó en la mesa del comedor con un oficial, dando su declaración sobre lo que había presenciado durante la reunión de admisión. Describió la admisión de mamá sobre poner algo en mi café, y lo defensiva que se puso cuando fue cuestionada sobre el manejo de medicamentos. Evelyn estaba en la oficina en casa de papá con otro oficial, repasando la computadora y señalando el acceso fraudulento al portal de seguros y documentos falsificados que había descubierto durante su auditoría. Ambas mujeres habían pasado de ser profesionales neutrales, haciendo sus trabajos a ser testigos clave en un caso criminal, y me sentí mal de que mi drama familiar las hubiera arrastrado a este lío. El detective Morris me condujo a la estación de policía en su auto sin marcas, mientras los técnicos en evidencia terminaron de procesar la casa. La estación estaba ocupada con el cambio de turno de la tarde, oficiales yendo y viniendo, y personas sentadas en sillas de plástico esperando presentar reportes o ver a alguien en custodia. Me llevó a una pequeña sala de entrevistas con una mesa y sillas y una cámara montada en la esquina. El tipo de habitación que había visto en cada programa policial, pero nunca pensé que realmente estaría sentado en ella. Di mi declaración completa comenzando desde el momento que llegué a casa del despliegue y vi la decepción en sus caras. Expliqué la mentira sobre tener cáncer terminal y cómo los observé celebrar las noticias y comenzar a gastar dinero que no tenían. Describí el préstamo que papá tomó contra mi seguro de vida y cómo Marcos renunció a su trabajo y Celia abandonó la escuela. Admití fingir síntomas y tambalearme contra paredes y toser sangre falsa en pañuelos para hacerlos creer que me estaba poniendo más enfermo. Les conté sobre el café que sabía mal y el residuo granulado que había guardado y cómo los escuché planear acelerar las cosas. Expliqué establecer la reunión del domingo con la trabajadora de cuidados paliativos y la investigadora de seguros como una trampa para exponerlos con testigos presentes. El detective Morris escuchó sin interrumpir, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias sobre fechas y horarios. Cuando terminé, se recostó en su silla y me dijo que necesitaba conseguir mi propio abogado, porque aunque claramente era la víctima de intento de envenenamiento y fraude, mi propio engaño sobre estar terminalmente enfermo podría crear complicaciones legales. La compañía de seguros podría venir tras mí por fraude también, o los abogados de mi familia podrían tratar de usar mi mentira para hacerme parecer el malo. Me dio el nombre de un abogado defensor que manejaba casos complejos y dijo que lo llamara primera cosa el lunes por la mañana. Para la noche, los arrestos comenzaron a ocurrir en ondas mientras la investigación avanzó. Mamá fue fichada por cargos de intento de envenenamiento y el juez negó la fianza porque el fiscal argumentó que era un riesgo de fuga y potencialmente peligrosa. Había tratado de matar a su propio hijo por dinero del seguro y la evidencia del café drogado, más sus declaraciones grabadas, hicieron que fuera un caso fuerte. Papá fue acusado de fraude de seguro y robo de identidad por los documentos falsificados y acceso ilegal al portal, pero hizo fianza con una fianza que de alguna manera arregló a través de su hermano. Celia y Marcos fueron traídos para interrogatorios sobre conspiración. Ambos preguntaron lo que sabían sobre los planes de acelerar mi muerte y si habían participado de alguna manera. Los mensajes de texto que Celia había enviado sobre encontrar maneras de acortar el peso fueron mostrados a ella durante la entrevista. Las declaraciones grabadas de Marcos sobre que yo era un idiota que estaba a punto de hacerlos ricos fueron reproducidas para él. Ninguno de ellos fue arrestado esa noche, pero se les dijo que no salieran de la ciudad y que esperaran que se presentaran cargos. Se emitieron órdenes de restricción manteniéndolos a los 4 lejos de mí, con instrucciones específicas de que no podían contactarme directamente o a través de otras personas, o incluso a través de redes sociales. Me dieron copias de las órdenes protectoras y el detective Morris explicó que si cualquiera de ellos violaba los términos, serían arrestados inmediatamente. Saliendo de la estación de policía esa noche, me sentí extraño y vacío, como si hubiera estado cargando algo pesado por tanto tiempo, que ahora sin ello, no sabía cómo pararme derecho. En los próximos días, mi teléfono se volvió inutilizable por todas las llamadas y mensajes de texto entrando de miembros de la familia extendida. Tías y tíos y primos con los que apenas hablaba de repente estaban exigiendo saber qué pasó y por qué mis padres estaban siendo arrestados. Algunos de ellos habían escuchado del lado de mamá que yo era un mentiroso que fingió cáncer para establecer a mi propia familia. Otros habían escuchado del hermano de papá que mis padres eran monstruos que trataron de matarme por dinero. La mayoría de ellos estaban solo confundidos y enojados de que asuntos privados de familia se hubieran convertido en un caso criminal con abogados y tribunales involucrados. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes pidiendo mi versión de la historia, o diciéndome que estaba equivocado, o diciendo que siempre supieron que algo estaba mal con nuestra familia. Unos pocos primos enviaron mensajes de apoyo diciendo que me creían y preguntando si necesitaba algo. La hermana de mi papá me llamó un psicópata manipulador que destruyó la familia por atención. El hermano de mi madre dijo que siempre supo que mis padres eran capaces de algo así. El chat grupal familiar, que usualmente compartía fotos de fiestas y deseos de cumpleaños, se convirtió en una zona de guerra de acusaciones y defensas y personas tomando lados. Paré de leer los mensajes después del primer día porque cada notificación hacía que mi pecho se apretara y mis manos temblaran. Apagué mi teléfono y lo dejé en un cajón,
revisándolo una vez al día por mensajes del detective Morris o mi nuevo abogado, pero ignorando todo lo demás. Las audiencias de fianza y acusación ocurrieron durante la semana siguiente, y tuve que asistir a algunas de ellas como testigo y víctima. Papá hizo fianza con dinero prestado de su hermano, saliendo del tribunal con la misma ropa que llevaba cuando lo arrestaron. La audiencia de mamá fue diferente porque el fiscal trajo fotos del residuo de café drogado y reprodujo grabaciones de ella hablando sobre ayudarme a descansar a través del dolor. El juez miró la evidencia y escuchó al fiscal explicar que mamá tenía acceso a medicamentos y ya había tratado una vez de envenenarme. Negó la fianza y la remandó a custodia pendiente juicio, lo que significaba que se quedaría en la cárcel hasta que el caso se resolviera. Mamá lloró y su defensor público argumentó que no era un peligro, pero el juez dijo que el intento de asesinato de un miembro de la familia mostraba una disposición a hacer daño que la hacía demasiado arriesgada para liberar. Verla ser llevada esposada me hizo sentir enfermo, aunque sabía que literalmente había tratado de matarme. La acusación de Celia llegó unos días después, y fue acusada de conspiración para cometer fraude y conspiración para cometer asalto. Marcos obtuvo cargos similares, más sus propios cargos de fraude relacionados con las credenciales falsas de las que se jactó. Ambos hicieron fianza y salieron luciendo más pequeños y mayores de lo que habían hace una semana. El juez emitió órdenes protectoras, evitando que cualquiera de 1920 ellos me contactara directamente o a través de intermediarios, y les advirtió que la violación resultaría en arresto inmediato y revocación de fianza. La compañía de seguros congeló toda la póliza y envió una carta diciendo que todos los reclamos estaban suspendidos pendiente el resultado de la investigación criminal. Mi nuevo abogado se reunió con su equipo legal para discutir mi cooperación en el caso de fraude contra papá. Estaban dispuestos a ofrecerme inmunidad limitada por mis declaraciones falsas sobre estar terminalmente enfermo, a cambio de mi testimonio sobre cómo papá falsificó mi firma y accedió ilegalmente a mi cuenta. El trato significaba que no enfrentaría cargos criminales por mentir sobre tener cáncer, pero tendría que pagar de vuelta la cantidad del préstamo de 100.000 euros más penalidades e interés. Mi abogado explicó que esto era realmente un buen trato, porque técnicamente había cometido fraude al hacer declaraciones falsas para obtener simpatía. Aunque mi familia había usado esas declaraciones para cometer crímenes peores, tendría que pagar de vuelta alrededor de 120.000 euros en total sobre un plan de pagos, lo que se comería un gran pedazo de mi bono militar, pero era mejor que ir a la cárcel. Firmé el acuerdo y di una declaración detallada sobre todo lo que sabía respecto al fraude del seguro. La investigadora del seguro me agradeció por mi cooperación y dijo que mi testimonio sería crucial en su caso contra papá. 2 semanas después de que todo explotara, recibí una llamada telefónica de un número que no reconocía. Un hombre con un acento grueso me dijo que mi padre todavía debía dinero, y la deuda no desaparecía solo porque algunas de las personas de cobranza fueron arrestadas. Dijo que podía ayudar a la familia pagando lo que se debía, y cuando dije que no estaba pagando nada, me dijo que debería pensar cuidadosamente sobre mi decisión. Grabé la llamada y la envié inmediatamente al detective Morris, quien me llamó de vuelta en 1 hora. Dijo que estaban construyendo un caso contra toda la operación de préstamos, y este tipo de amenazas eran realmente evidencia útil. Pero mientras tanto, el peligro no había desaparecido completamente. Me aconsejó variar mis rutas y horarios, estar consciente de mis alrededores, y llamar al 911 inmediatamente si veía algo sospechoso. Pregunté si debería conseguir un arma, y dijo que esa era mi elección, pero que debería obtener entrenamiento apropiado primero si lo hacía. La amenaza colgó sobre mí por días, haciéndome revisar sobre mi hombro constantemente y evitar salir después del anochecer. Instalé cerraduras extra en la puerta de mi ático y conseguí una cámara de seguridad para el pasillo. Cada sonido inesperado me hacía saltar, y cada auto desconocido en mi calle me ponía nervioso. Comencé a mover mis cosas completamente al ático, haciéndolo sentir como una casa real en lugar del escondite secreto que había sido. Compré muebles reales en lugar de la configuración mínima que había tenido antes. Colgué fotos en las paredes, abastecí la cocina con comida real, en lugar de solo cerveza y contenedores de comida para llevar. Configuré mis premios militares en la sala y puse fotos de mi unidad en el estante de libros. Los tipos que realmente me habían cuidado cuando las cosas se pusieron difíciles. El lugar lentamente se transformó de un lugar de descanso a algún lugar donde realmente podía vivir. Y trabajar en ello me dio algo en lo que enfocarme además del caso legal y el drama familiar. Encontré un terapeuta que se especializaba en trauma familiar y traición. Una mujer de unos 50 años que había escuchado cada historia familiar terrible y no parecía sorprendida por la mía. En nuestra primera sesión me senté en su sofá tratando de explicar cómo me sentía y seguí regresando a lo mismo de que no sabía cómo sentirme sobre nada de esto. Alivio de que los había expuesto antes de que pudieran realmente matarme. Culpa de que había mentido y los manipulé aunque habían estado planeando peor. Ira por lo que habían hecho y lo que habían estado dispuestos a hacer. Duelo por la familia que pensé que tenía, por las personas que esperaba que fueran, pero aparentemente nunca existieron. Todo mezclado de maneras que no podía desenredar, dejándome sintiéndome entumecido algunos días y abrumado otros. Me dijo que eso era completamente normal, que el trauma no viene en paquetes ordenados con emociones claras adjuntas. Dijo que trabajaríamos en procesar todo pieza por pieza, y que la sanación no era sobre hacer que los sentimientos desaparecieran, sino sobre aprender a vivir con ellos sin ser controlado por ellos.
Tristán visitó un fin de semana y nos sentamos en mi balcón bebiendo cerveza y viendo las luces de la ciudad encenderse mientras el sol se ponía. Por una vez, no hablamos sobre el caso o la familia o nada de eso. Solo nos sentamos allí como solíamos hacer en la base después de días largos. Eventualmente, le dije que seguía teniendo sueños donde mi familia realmente me amaba, y toda la cosa era un malentendido donde me despertaría y estarían felices de que estuviera vivo, en lugar de decepcionados. Tomó un trago largo de su cerveza y dijo que eso era normal, que querer que fueran personas diferentes no me hacía débil o estúpido. Dijo que todos quieren que su familia los ame. Está programado en los humanos, y solo porque ellos no lo hicieron no significa que algo está mal conmigo. Me contó sobre su propio padre, que había sido un borracho malo, y cómo incluso ahora, años después, a veces se sorprendía esperando que el viejo hubiera cambiado aunque sabía mejor. Nos sentamos allí en silencio cómodo, y me sentí agradecido de que al menos una persona de mi vida había resultado ser exactamente quien pensé que eran. El equipo legal de la compañía de seguros llamó 2 semanas, después con su oferta de acuerdo. Querían 40.000 euros pagados de vuelta en 5 años, más mi cooperación completa testificando contra papá en su procesamiento por fraude. Mi abogado me explicó los términos por teléfono, explicando que no era perfecto, pero era justo dado que les había mentido primero sobre estar terminalmente enfermo. Dijo que tomar el trato era más inteligente que arriesgar cargos criminales propios, que a los jueces no les gusta cuando las personas presentan reclamos de seguro falsos, incluso si tuvieron buenas razones. Firmé el papeleo en su oficina la mañana siguiente, acordando pagos mensuales de 667 euros, comenzando en 90 días. Se sintió como salirse fácil considerando todo lo que pasó, y el abogado dijo que la compañía de seguros solo quería su dinero de vuelta y un testigo de procesamiento más que querían castigarme. 3 meses después, me había establecido en lo que pasaba por una nueva normalidad. La terapia ocurría 2 veces a la semana con la especialista en trauma, donde trabajamos a través de problemas de confianza y disfunción familiar, sin tratar de pasar las partes difíciles con prisa. Tristán llamaba cada domingo para registrarse, a veces solo para hablar sobre nada, a veces para asegurarme de que realmente estaba yendo a terapia y no aislándome en el ático. Encontré un trabajo de medio tiempo en un centro de apoyo para veteranos haciendo papeleo de admisión y coordinación de recursos. Algo que me sacaba de la casa y me ponía alrededor de personas que entendían el despliegue sin necesitar explicaciones. La grabadora que el detective Morris me dio se quedó en mi cajón del escritorio como un recordatorio de que la confianza no era algo que simplemente dabas más, era algo que verificabas primero y se ganaba con el tiempo. No era feliz exactamente, no de la manera que las personas quieren decir cuando hablan sobre felicidad, pero estaba seguro. Algunos días eso se sentía como suficiente, como tal vez la seguridad era la fundación sobre la que construías todo lo demás, y todavía estaba aprendiendo cómo poner esas primeras piedras sin que mis manos temblaran.